en esa multitud habían simpatizantes, discípulos, curiosos y por supuesto los detractores, puntualmente los religiosos. Ya que una multitud le estaba siguiendo, pienso que cualquier publicista habría dicho emocionado: este es el momento justo para que consolide su popularidad. Ahora que muchos lo siguen, debe dar un discurso de tal modo que los que aún no son sus discípulos se comprometan. No importan los detractores, a quienes ahora hay que adherir es a los curiosos. Para sorpresa de todos nosotros, Jesús no estaba impresionado con esa multitud, ni tampoco le importaría la opinión de un publicista. Es que él conocía el corazón de muchas de esas personas y sabía que una grande cantidad de ellos no estaban interesados, pero ni siquiera un poco, en asuntos espirituales. Estaban ahí, quién sabe por qué razones, pero no porque quisieran seguir la causa de Jesús. Y no es nuestra temática de hoy, pero cómo pasar por alto el hecho de decir: cualquier iglesia, empezando por la nuestra, se sentiría emocionada de que las instalaciones estén como están estas hoy en un culto de media semana. Nos sentiríamos, y lo digo con humildad, nos sentimos animados. Pero si vamos a hacer la analogía con lo que acabo de narrar, estoy diciendo que hay una cantidad de ustedes, que espero no sean muchos, que no están interesados, pero ni siquiera una pizca, en asuntos espirituales. Solo ustedes saben las razones que los empujan a venir, y aunque puedo sugerir algunas, no importa, porque ustedes conocen el interior de su corazón, y Dios tampoco conoce vuestro corazón. Un publicista me diría a mí: ¿qué te importa a los que al final no se comprometan? Aprovecha este momento para que los curiosos o los que aún no están comprometidos den ese paso. Así que deberías dar un discurso para animar a los que aún no están convencidos. Yo habría dicho: te tomo la palabra. Pero si la palabra que voy a tomar es la Biblia, bueno, presten atención a esto. Jesús detuvo a esa multitud para predicarles todo lo contrario a lo que este publicista estaba sugiriendo. Con este sermón, Jesús no pretendía consolidar nada. Jesús pretendía reducir las filas de sus seguidores. En español más nuestro, es como que Jesús diga: basta ya. Si ustedes están siguiéndome pensando que pueden ser seguidores míos, basta de autoengañarse. Para poder ser mis discípulos, necesitan ser parte de esto. Ahora, si yo traslado ese mensaje a nuestra iglesia esta noche, creo que tendría, y suspiro porque es difícil decirlo, pero tengo que decir algo como esto: apreciaría que quienes de ustedes están aquí por causas equivocadas, es decir, quienes de ustedes no tienen un corazón para comprometerse con Jesús, quienes vienen como curiosos, como visitantes, o vienen obligados, quizás por los ministerios deportivos. Es importante que se den cuenta que se están autoengañando. Y que aun cuando un publicista me diría: no lo diga así, los va a correr, Jesús se los dijo así. Yo no soy un conferencista con un discurso demagógico para ganar prosélitos.
Yo soy un simple instructor de la Biblia que debo poner las palabras de este libro en palabras nuestras para que las puedan entender. Y lo que dice el pasaje que ahora vamos a estudiar es que algunos deben dejar de engañarse. Mi propósito, claro está, no es correr a nadie. Tampoco creo que el propósito de Jesús fue reducir sus filas. Creo que el propósito del Señor es que aquellos que estaban confundidos entendieran, y si tenían un corazón para Dios, corrigieran. Entonces es mi mismo propósito. Si alguno de ustedes está aquí por la causa equivocada, descubre que no cumple lo que esto dice, pues despierte en usted el Señor un corazón para corregir. Y quienes de ustedes esto no les importa, pues también que entiendan que se están autoengañando. Pero en fin, eso y más vamos a estudiar en el sermón titulado Torres Incompletas. Vayan en sus Biblias a Lucas capítulo 14. Torres Incompletas. Capítulo 14, Evangelio de Lucas. Vamos hasta el verso 25. No tienen que ponerse de pie, así sentaditos. ¿Están listas sus Biblias? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, paren ahí, voy a parafrasearlo. Una muchedumbre lo estaba siguiendo. Él se detuvo, volvió su vista a ellos y les dijo, si alguno viene a mí, aquí empiezan las condicionantes, y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, aún su misma vida, no puede ser mi discípulo. Notarán que lo que está diciendo Jesús es bastante severo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser su discípulo. Ahora, en nuestro contexto, la cruz significa un artículo de lujo, pero no para este entonces. La cruz era un símbolo de vergüenza, de humillación y de mucho sacrificio. Y Jesús está diciendo, si ustedes no están dispuestos a sobrellevar la humillación por mi causa, si no están dispuestos a sobrellevar persecución por mi causa, lárguense, no deben estar siguiéndome. Y por favor no me digan entonces que Jesús no está dando un sermón para que todos los que están ahí por razones equivocadas se vuelvan atrás. Pero en fin, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos tu guía. Amén. Si no vino en domingo, no puede siquiera imaginar la respuesta. Los que sí vinieron en domingo, la pregunta es, ¿por qué hay una muchedumbre siguiendo a Jesús? Insisto, no vayan a darme respuestas por sus conocimientos de la historia del Evangelio. Den su respuesta en honor al sermón del domingo anterior. ¿Por qué hay una muchedumbre siguiendo a Jesús? Porque esto pasó después del banquete. Y solo los que vinieron en domingo saben qué pasó en el banquete. Estoy tentado de decirles los que no vinieron, pero no voy a decirles. Nomás pregunto, ¿por qué hay una multitud siguiendo a Jesús después del banquete? No me hagan sentir que soy el peor instructor, o que no vinieron todos ustedes a ninguno de los cultos.
porque querían un milagro. Ese es su antecedente, no el contexto. En el banquete no sucedieron milagros. ¿Sí, Julio? Exactamente. Porque al banquete fueron invitados todos los que jamás habrían sido invitados. Los cojos, los pobres, los mancos, todos aquellos que jamás pudieron imaginar ser invitados a un banquete de gente importante, fueron invitados, fueron forzados a entrar, y entonces ahora todos piensan que pueden ser seguidores de Jesús. Así es que ahora dicen, bueno, no le importa a Jesús qué tipo de personas somos. Podemos vivir como nos dé la gana y Jesús siempre nos va a recibir. Podemos vivir como hasta ahora hemos vivido y además entrar a ese banquete. Para que ellos salgan de su error, Jesús se detiene y les dice, no, ustedes no pueden entrar a mi banquete. El asunto no es si son pobres, si están discapacitados. Tampoco me importa si son fariseos. Ustedes no pueden entrar a mi banquete si no cumplen estas condiciones. Oiga, ¿y cuáles son entonces las condiciones? Así es que debemos pagar para entrar al banquete. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo que los que ya han entrado al banquete tienen que comportarse de acuerdo al banquete. ¿Y cuáles son las condiciones? Jesús dice, voy a explicárselos a través de otra saga de 3 parábolas más. Estas no son tan complejas ni largas como las anteriores. Creo que esta misma noche las vamos a abordar las 3. Claro está que hay que interpretarlas. Al interpretarlas de forma seguida, entendemos las condiciones. Miren de nuevo el versículo 26. Dice que hay que aborrecer ¿a quiénes? A la familia. Oiga, ¿Jesús quiere que aborrezcamos a nuestra familia? ¿Quiere que nos pongamos una cruz de ese peso? Para explicarlo, Jesús da la siguiente parábola. Antes de explicarles o narrarles la parábola, debo advertirles, ya les expliqué, las parábolas no son doctrinas, son ilustraciones. Y las ilustraciones son lo que una ventana es a una casa. ¿Para qué sirve la ventana en su casa? Sirve para iluminar su casa y para ventilar su casa. Igual es una ilustración. Sirve para ventilar y para iluminar. Así es que esta no es doctrina. La doctrina es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Es lo que hay que descubrir. Lo que sí sabemos es que Jesús no pretende ahora que aborrezcamos a nuestra familia. Él establece las 2 reglas que resumen la filosofía del reino. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza y toda tu alma. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora resulta que hay que aborrecer a mi familia, que son mi prójimo. No, obviamente Jesús no estaba diciendo eso. ¿Qué estaba diciendo entonces? Estaba diciendo que si se ven en la necesidad de poner en una balanza la familia o Dios, pues mi familia es aborrecida en comparación al amor que siento por Dios. Eso es lo que está diciendo. Claro está que algunos dirían, yo no voy a llegar hasta ahí. De acuerdo, entonces lárguense. Eso predica Jesús. Y si algunos de ustedes ahora mismo están diciendo,
Jesús no dijo eso. ¿Cómo que no? Si los 12 que ya lo estaban siguiendo habían tenido que renunciar a su familia. Durante 3 años tuvieron que seguir a Jesús mañana, tarde y noche. Claro que les está diciendo que hay que renunciar al vínculo familiar si se vieran en la necesidad de ponerse en balanza. Y si alguien todavía piensa, oiga, tan extremista era la situación, un poco después algunos se vieron obligados a entregar su vida por la causa de Jesús. No solo la vida de sus hijos. Jesús literalmente les está diciendo eso. Para que quede claro, pone la parábola de un hombre que construye una torre, pero no calcula los recursos económicos y los recursos humanos necesarios para construirla. Así es que como no es un buen planificador, comienza a construir, pero la torre se queda a medio camino. Es el hazmerreír de todos, porque esa torre incompleta se convierte en un monumento a la falta de planificación, un monumento a la frustración, un monumento al fracaso. Y de forma paralela está diciendo, quienes de ustedes están siguiéndome sin estimar el costo de seguirme, van a ser una torre incompleta. Serán el hazmerreír de la iglesia. Por eso no pueden seguirme. A no ser que decidan comprometerse con la condición de que si se ven en la necesidad de renunciar al vínculo familiar por la causa de Jesús, pues entonces lo harán sin pensarlo. Si traigo esto a nuestros días, diría que las vidas de algunos son como torres incompletas que exhiben sus bloques como ruinas y las varillas enmohecidas que sirven como trofeos para el hazmerreír de todos. Warren Wiersbe dice que él cree que el constructor es Jesús y que está diciendo, yo como constructor de la iglesia de Cristo, mi propia iglesia, no voy a contratar personas que no están comprometidas porque entonces mi iglesia va a ser el hazmerreír. Así es que si ustedes piensan comprometerse, entiéndanlo. Hoy día nuestras iglesias están llenas de torres incompletas, bloques sucios, varillas de hierro exhibiéndose como trofeos de Satanás. Estoy diciendo empezaron alguna vez, pero en realidad no estaban dispuestos a renunciar al vínculo familiar si fuera necesario. Y en nuestro medio, hoy por hoy, difícilmente esto significa dejar a nuestra familia. Difícilmente esto significa la muerte por la causa de Cristo. Digo, hoy por hoy y en nuestro medio, porque hay países que tienen la pena de muerte para quienes siguen el Evangelio de Jesús. Ellos están siendo perseguidos literalmente y esto es literal para ellos. Para fortuna nuestra o para poca fortuna nuestra, ese no es nuestro contexto. Oiga, ¿por qué dijo para poca fortuna?
porque China comunista es uno de esos países en donde el evangelio es prohibido y la iglesia es perseguida, y los libros describen que es la iglesia más grande en el planeta, y que los pastores amigos de este servidor que han viajado de forma clandestina a China comunista y se han entrelazado con esos cristianos, ellos testifican que no pueden explicar la madurez, la fe, la entrega y el compromiso de esas personas a Jesús. Se reúnen en lugares secretos en media semana y los abarrotan. A diferencia de muchas iglesias por toda América, que en media semana están vacías. En fin, no es nuestro caso, pero sí hay algunos ejemplos en nuestro caso en donde hay personas que no están dispuestas a ningún sacrificio, excusándose en la familia y tiempo con la familia. Bueno, les explicaré 2 o 3 ejemplos de nuestra iglesia para que cada quien lo aplique a su propia vida. Pienso que esta es una de las razones por las que les sugiero a todos los que van a misiones: si su esposa no quiere ir con usted, no vaya. ¿Y oyeron como dije? Les sugiero. Hey, pastor, pero si usted es el que dirige, ¿por qué no establece la norma? Porque yo no quiero ser un dictador. Y si al final de cuentas el Señor está haciendo una excepción con usted, pero yo ya se lo advertí. Ustedes no deberían ir si su familia no les está apoyando. Pero la Biblia no nos dice la condicionante. La Biblia no lo dice la condicionante de esa forma, pero yo ya sé que dentro de poco su matrimonio se va a ver comprometido y usted no va a saber por qué decidir, si por su esposa o por la iglesia o la misión donde usted está yendo. Y como a ella no le importa eso y ella cree que no ha sido llamada a eso, va a ser el peor estorbo de su vida. Y usted va a ir a sufrir y se va a topar con una torre incompleta en donde va a tener que tomar una decisión y se va a sentir el hazmerreír. No, yo soy más decidido, yo la voy a dejar. Peor, estará destruyendo un matrimonio. Así es que si no lo va a apoyar, no vaya. Pastor, no tengo opción. Si tiene opción, empiece a orar, conquístela o conquístelo, porque también se da en los ministerios. No tienen que irse tan lejos para este ejemplo. Hay aquí en los ministerios, y en estos 30 años de ser pastor, conozco tantas torres incompletas de hombres y mujeres que tenían o tienen talentos únicos. Algunos de ellos, estoy convencido, habrían sido grandes predicadores, grandes maestros, con un carisma especial, pero no pudieron sobreponerse a eso. Casi digo, están perdidos. Esta es la misma razón por la que les digo a los solteros. Y yo creo que en la iglesia, hoy por hoy, hay una cantidad de chicos y chicas que aman al Señor y están en edades desde los 20 a los 30 años, una época de casamiento. Por favor, escuchen esto.
no estén de novios, no estén de pareja de una persona que no ama su ministerio, el suyo. De una persona que no está dispuesta y enamorada del ministerio que usted tiene, porque ella o él van a ser su perdición. Profecía. Pastor, ¿de cuándo acá usted tiene el don de profecía? Desde que los veo a ellos sufriendo. Desde que he visto a cantidad de jóvenes como torres incompletas. Si yo pudiera romper mi código de ética y mencionar nombres de los que estaban señalados a ser grandes predicadores, grandes maestros, grandes líderes, mujeres dulces, chicas hermosas, con un talento espiritual increíble. Ahora se casaron con alguien que estaba en la iglesia pero no amaba a Dios, o no amaba su ministerio. Es un infierno. Echaron a perder el ministerio de él o de ella. Y si usted quiere terminar como una torre incompleta, y si usted quiere terminar siendo un monumento al fracaso, insista. Y concluya que este pastor solo inventando anda. Fíjese ahora, se le ocurrió que es profeta. Bueno, olviden que yo dije que era profecía. Solo piensen lo que literalmente dice la Biblia, que si no están dispuestos a dejar a la familia y tomar la cruz, no pueden ser discípulos. Y si no aman tu ministerio, ¿crees que van a dejar a la familia por tu ministerio? Estás loco o loca. No lo dejarán. Terminarán alejándote a ti. Terminará siendo una torre incompleta. Jesús no está intentando frustrar las expectativas de nadie, solo está siendo claro. ¿Quieren ser su discípulo? Pues deben estar dispuestos a esto. Esa fue la primera. Y ahora me entenderán cuando yo dije que el publicista aquí estaba sorprendido. Señor, los vas a correr. Y Jesús creo que le habría respondido a este, eso es lo que quiero. Que si finalmente me van a seguir, estén convencidos de lo que vienen a hacer. No es la única renuncia que que Jesús está esperando. Vean el verso 31. Aquí viene la segunda parábola. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, díganlo. Lo han dicho como si no están de acuerdo. Y yo solo pedí que lo digan en voz alta. Voy a leerlo otra vez. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, ¿qué? ¿Qué pasa? Yo no me inventé esto. Y temo que en este punto habrá alguno que ya está diciéndome, bien iba, pastor, ya que iba mal. Bueno, el segundo punto que Jesús dice, si no están dispuestos a renunciar a sus bienes materiales, dejen de autoengañarse, lárguense. ¿Que está exagerando? No. ¿Recuerdan aquel joven rico que quiso seguirlo? No pudo. Usa la parábola de un rey
que planifica los costos de ir a la guerra. Y este conocido predicador, Wiersbe, una vez más dice que él cree que este rey es Jesús, que les está diciendo: ¿piensan que yo voy a ir a una guerra con ustedes? La voy a perder. Yo iré a la guerra con aquellos que entiendan que deben estar dispuestos a amar mi causa por encima de los bienes materiales. Algunos de los que estamos aquí estamos un tanto cómodos con esta segunda, porque decimos: como yo no tengo nada que dejar. Eso es lo más vergonzoso, que algunos no tenemos nada y aún así, por casi nada, no podemos renunciar por la causa de Cristo. ¿Saben qué es curioso? Mejor se los voy a mostrar. Vean el versículo 28. Al final, en el último renglón, y calcula los gastos, a ver qué. Díganlo en voz alta, a ver qué. Ok, a ver si tiene lo que necesita. Es siempre calcular, pero aquí ocupa el verbo tener, a ver si tiene. ¿Qué idea les da a ver si tiene? ¿Qué idea les da? Que no está seguro si lo tiene, que hay que hacer un buen balance y afilar el lápiz. Ahora vean el versículo 33, el último renglón. Que no renuncia a qué cosa. ¿Notan la diferencia? Aquí, ¿qué verbo es? Aquí es poseer, no es tener. Aquí ya lo tiene. ¿Sí están entendiendo esto? Aquí ya lo tiene. Allá tenía que hacer números. Aquí no tiene que hacer ningún número porque ya lo posee. Y Jesús les está diciendo: ¿están dispuestos? Ah, no, hasta ahí no. Bueno, lárguense. Pastor, pero eso es muy extremista. Jesús nunca hizo eso. ¿Cómo que no? ¿Recuerdan en la iglesia primitiva cuando el Espíritu Santo descendió y sucedió el momento de el Pentecostés en el aposento alto? ¿Qué fue lo primero que hicieron todos esos cristianos cuando estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Vendieron todo lo que tenían y lo dieron a la causa. No está exagerando nada. En ese contexto apareció también Ananías y Zafira, a quienes el Espíritu Santo no les dijo vendan nada. A estos dos, quien les dijo que vendieran, eran esos falsos seguidores que llegan a las iglesias y que quieren pintarse como seguidores de Cristo, pero en realidad no lo son. Entonces ellos dijeron: mira, aquí todos los que tienen están vendiendo, vendamos nosotros también. No sé si fue el marido o ella, pero uno de los dos dijo: vaya pues. Y vendieron, pero cuando ya vieron la cantidad de dinero, no hombre, esto es mucho. Así que seguro fue la mujer. No dice. Así es que uno de ellos dijo: no, demos solo una parte y quedémonos con la otra. Y quisieron mentir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les pregunta: ¿y a ustedes quién les ha pedido nada? Y ya sabemos el final de esa historia. Ellos creían que se trataba de dinero y Jesús estaba hablando del corazón. Bueno, el punto es ese. Habemos personas aquí que en pos del dinero dejamos la causa de Jesús casi por cualquier cosa.
ya sea por conseguirlo o por disfrutar los privilegios del dinero. Abandonar mis compromisos ni siquiera es importante, ni siquiera los pongo en balanza, no, ahí va a estar la iglesia. Entonces Jesús dice, no pueden ser mis discípulos. Nos dejamos manosear por lo que ya poseemos. Oiga, pastor, ¿seguro que tenemos? Yo creo que sí. Aunque sean pocas cosas, hay cosas que consideramos posesiones valiosas. Y cuando hay que ponerlas en balanza, la verdad es que ni siquiera las ponemos en balanza. Es tan difícil, me pregunto yo, creer el versículo en donde enseña que pongamos todas las cosas, que busquemos primero el reino de Dios y que todas las demás cosas, ¿qué va a pasar? No lo creemos. Jesús no quiere que dejemos de tener familia. Quiere darnos familia. Jesús no quiere que nos despojemos de algún bien. Está dispuesto a dárnoslos. Pero claro, lo nuestro va más allá. La tercera parábola, verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el cementerio es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Miren qué convincente el discurso. Si les gusta bien y si no, pueden irse. Eso significa. ¿En qué consiste esta parábola de la sal? Debo ampliar el contexto porque para nosotros es difícil. Digo nosotros los citadinos. La sal en ese entonces era tan valiosa que incluso los soldados recibían parte de su salario con especies, sal, porque podían mercadearla fácilmente. Tenía en ese entonces, entre otros usos y propiedades, preservante, antiséptico y saborizante. Esto la volvía un artículo de lujo y fácilmente de mercadear. Preservante, digo, no habían congeladores. Y yo no sé cómo es que funciona eso, a lo mejor es algo parecido cuando mi mamá hace 30 años o más cocinaba, y yo me acuerdo que ponía la carne al sol y le echaba el montón de sal. Hasta hoy creo que estoy entendiendo eso. Creo que le llamaba carne oreada. Ni siquiera está el vocablo en mi léxico, oreada. Lo voy a buscar. O a lo mejor es invento de mi mamá. No sé si es español. Pero la ponía con sal al sol. También un antiséptico. Si a una herida se le echaba sal, podía detener cualquier infección. Y finalmente sazonaba la comida, saborizante. Bueno, Jesús está diciendo que sus seguidores deben tener las propiedades de la sal. Es decir, deben ser luz que persevera y muestra a otros perseverar en la causa de Cristo. El cristiano, el seguidor de Jesús, debe ser como un antiséptico que permite que el Espíritu Santo le use para sanar la infección del alma de otros. Y dice que debemos con nuestra vida sazonar, dar sabor a la vida de otros. Y que si no tenemos esas características, no servimos para nada, ni siquiera para el cementerio, porque la sal se echa a perder. También es nuevo para mí.
descubro que la sal que nosotros consumimos difícilmente se echa a perder porque está procesada químicamente. Pero la sal que no tiene ese proceso, al contacto con la tierra se echa a perder y no sirve absolutamente para nada. Dice que aquellos que no están dispuestos a renunciar a la familia o a sus bienes, poniendo en primer lugar la causa de Cristo, son sal insípida, que no sirve ni siquiera para un muladar, y que Él no está dispuesto a ir a la guerra con ellos, y que ni en broma construirá una torre con esos bloques, porque entonces será un trofeo para Satanás, como hoy día muchos que llegaron a la mitad se han convertido en trofeos para Satanás. Pienso que estamos llamados a ser bendición para otros. No es que yo lo piense, la Biblia lo dice. Pero si nosotros no prestamos atención para esto, somos sal insípida. Y el asunto es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Finalmente me aconsejaría alguien: hey, predicador, con ese sermón nadie va a querer recibir a Cristo y nadie se va a querer comprometer. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por lo que ésta me enseña.